3:36, una hora menos en la Comunidad Canaria, tiempo de irnos hasta los Estados Unidos. Allí nos espera el corresponsal de Onda Cero en este país, en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Muy buenas noches. Bruno, buenas noches. Agustín ha muerto a los 85 años de edad. Alexander Haig, que es historia viva hasta hace tan solo unas horas de lo que ha sido los Estados Unidos en los... pues en la segunda mitad del siglo XX, porque se trata de un hombre que estuvo absolutamente en casi todos los hechos importantes de la historia reciente de este país. Así es, porque hay personajes, Bruno, en las vidas de un país que merecen un punto de aparte, y nosotros los periodistas solemos dárselos generalmente a la hora de escribir sus obituarios. El general Alexander Haig no fue un presidente de Estados Unidos, sino, como alguien dijo de él, fue medio presidente de esta nación en un momento crítico de su historia, cuando Estados Unidos se desangraba por los efectos del Watergate. Tú mantén al país unido y yo mantendré al mundo a rajatabla, le dijo Henry Kissinger, el hombre que quiso ser presidente pero que por su pasado nunca pudo serlo. Alexander Haig, como tú has dicho, murió el sábado a los 85 años de edad en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore, cerca de la capital norteamericana, a consecuencia de una infección. Su biografía dice que fue comandante supremo de la OTAN con los presidentes Ford y con Carter, luego jefe de gabinete de Nixon y ministro de Asuntos Exteriores con Reagan, y candidato a la presidencia por el Partido Republicano sin suerte, y un hombre de ideas muy conservadores. Pero, Bruno, hubo dos momentos críticos decisivos en su vida. El primero, los 16 meses que fue jefe de gabinete de Nixon durante los momentos decisivos del Watergate, incluida su participación en lo que en ese momento se llamó la masacre del sábado noche, cuando Haig pidió al fiscal general que despidiera al fiscal investigador jefe del complot. Le dijo: su comandante en jefe le ha dado una orden y debe ejecutarle. Williams Ruckelshaus, que era el fiscal general, no siguió esta orden y dimitió, y ese fue el evento, ese fue el motivo de que se creara esa masacre del sábado noche, cuando el fiscal general de Estados Unidos decide abandonar su puesto porque no quiere relevar de su posición al hombre que investigaba al presidente. Se llegó a decir, perdona, que durante la época de Nixon que podría haber sido, luego se demostró que no, pero es un síntoma de lo importante y poderoso que era este hombre, si era el famoso garganta profunda. Sí, la verdad es que era una de las personas que mejor conocía lo que sucedía en la Casa Blanca. Él escuchó las cintas grabadas de las conversaciones que había dentro del despacho Oval y llegó a la conclusión que, después de escucharlas y recomendar, por cierto, de que se borraran esas cintas, sabía que el presidente ya no podía subsistir por ningún momento. También fue un personaje peculiar porque él pensó que dentro de la Casa Blanca o del Departamento de Justicia había algún chivato que era el que le estaba pasando la información, que Garganta Profunda estaba trabajando dentro del gobierno. Ciertamente lo era, como todos sabemos, pero él apuntaba sus disparos, digámoslo, directamente o hacia la Casa Blanca o hacia el Departamento de Justicia, y fue un hombre que se encargó de esa caza de brujas entre periodistas y también funcionarios del gobierno, buscando las fuentes de los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein de The Washington Post, y ordenó que el FBI investigara tanto a reporteros como a funcionarios que estaban cercanos al presidente. Después, en 1974, comprendió que era imposible defender por más tiempo a Nixon y comenzó a hablar con el Congreso y con los abogados del presidente para que dimitiera en desgracia y se marchara. Recuerda ese famoso día 9 de agosto de 1974, cuando sale en helicóptero de los jardines de la Casa Blanca. Llegó a tener tanto control de lo que hacía el presidente que, cuando escuchó que Nixon hablaba de que antes de dimitir se suicidaría, que ordenó que los médicos no le recetaran más pastillas y que le retiraran todos los tranquilizantes que tenía en su mesilla de noche para que no pudiera cumplir ese objetivo que en algún momento Nixon había dicho. Después, algunos aseguran que gracias a sus gestiones el presidente que siguió a Richard Nixon, que no era otro que Gerald Ford, que era vicepresidente, pues
le perdonó finalmente, porque fue Alexander Haig el que le comunicó que iba a ser el nuevo presidente de Estados Unidos, porque él supo que efectivamente el presidente Nixon iba a dimitir ese día de 9 de agosto de 1974. Y luego ya con Ronald Reagan fue ministro, lo que aquí tenemos como ministro de Asuntos Exteriores, secretario de Estado, y bueno, relacionado con temas, ahora se van a cumplir 30 años y están nuevamente de actualidad, como la Guerra de las Malvinas. Sí, él fue un militar de la escuela de West Point, estuvo en Corea cuando se inició la guerra, peleó en Vietnam y tras su vuelta comenzó una meteórica carrera en Washington. Desde 1969 al 74 subió de ser coronel a general en 4 estrellas, algo absolutamente inaudito, Bruno, porque sin estar en ningún campo de batallas fue uno de los generales o de los militares que más ascendió y que más rápido pudo conseguir las 4 estrellas de general, que es el máximo rango que se adquiere aquí los generales en Estados Unidos. Tuvo un defensor que fue Kissinger, al que por cierto luego traicionó cuando negociaba la paz para acabar con la guerra de Vietnam. Ford le envió a Bruselas como comandante en jefe de la OTAN, puesto en el que le mantuvo el presidente Jimmy Carter, y en 1979, una semana antes de dejar el uniforme, sufrió un atentado cuando una bomba explotó al paso de su vehículo blindado, del que salió sin un rasguño. Eso ocurrió en Bruselas. Y después, según parece por la propia recomendación de Nixon, fue elegido para ser secretario de Estado con Ronald Reagan. Y ahí pasó, y ahí estamos hablando de su segunda gran etapa, de su segundo gran momento decisivo en su historia, pasó 1 año y medio como lo que él indicó que en ese momento era el vicario de la política exterior estadounidense. Una frase que pasará a la historia y también que se ha repetido ahora mucho es lo que dijo en el momento en el que ese día de 30 de marzo de 1981, solo unos minutos después de que John Hinckley disparara en el Hotel Hilton de Washington contra Reagan y con el vicepresidente George Bush en un avión de regreso de Texas. Haig, Bruno, dijo algo así como a los periodistas reunidos en la Casa Blanca: a partir de ahora yo tengo el control aquí en la Casa Blanca, a la espera del regreso del vicepresidente y en cercano contacto con él. Muchos entendieron que esto era un intento de que él era el presidente en ese momento en ejercicio de Estados Unidos, algo que constitucionalmente no podía ser. Alexander Haig, la historia de un hombre importantísimo en la segunda mitad del siglo XX. Agustín Alcalá, muchísimas gracias. Saludos y buenas noches.